Ok. Muy buenos días. Presentaremos en esta oportunidad la actividad 4.3, análisis de las tareas de aprendizaje, ley de senos. Presenta el grupo 2, que está conformado por Jorge Paredes y Edwin Gutiérrez, quien les habla, nuestra tutora Nora Benítez. Bien, para la presentación del día de hoy tenemos la comparación de los grafos de las tareas con los grafos de los objetivos, la contribución a expectativas de nivel superior y de tipo afectivo. Presentaremos entonces a partir de las expectativas de nivel superior que hemos estudiado y de las expectativas de tipo afectivo del análisis cognitivo. Para las tareas del objetivo 1, mantenemos las dos tareas, tienda escolar y rampa. En el caso de la tarea tienda escolar, el grafo de la tarea se presenta en la línea oscura, que va por la parte inferior. Tenemos lo siguiente: el estudiante en S13 presenta una lectura de la información. En S17 debe presentar o proponer una representación de la situación. Aparece en esta tarea la secuencia S3 que no estaba prevista en el grafo del objetivo, pero las características de la tarea nos hacen incluirla en el camino para que pueda continuar en S2 y en S4 planteando las razones y las proporciones. Es decir, el estudiante debe determinar la medida de un tercer ángulo para poder iniciar con la solución de la tarea. En ese 5 debe decidir hallar un lado o un ángulo, en este caso hallar lados del triángulo, de tal manera que al hallar dos lados debe repetir las secuencias S6 o S7 dependiendo de la propiedad de las proporciones que utilice. Finaliza comparando las medidas en S9 y entregando sus resultados en S8. Para este grafo, ya en particular de la tarea, en resumen, tenemos la siguiente contribución a las expectativas de nivel superior. Por ejemplo, podemos mencionar que las secuencias en color naranja aportan o contribuyen con la capacidad de representación. Por ejemplo, la secuencia S17 al comienzo del grafo, el estudiante propone una propia representación pictórica de la situación, de tal manera que se activa esta capacidad para el proceso de formular. Por ejemplo, para el diseño de estrategias, tenemos las secuencias en color verde. Como vemos, la secuencia S9 contribuye a más de una capacidad matemática. En este caso, la secuencia C5, podemos mencionarla como ejemplo, donde el estudiante decide qué propiedad de las proporciones va a utilizar. En este caso, se activa el diseño de estrategias para el proceso formular. Esta tarea contribuye de la siguiente forma a los aspectos de la motivación. En cuanto a la demanda cognitiva, se requiere que el estudiante tenga conocimiento sobre medidas de ángulos en posición normal y suma de medidas de ángulos interiores de un triángulo. Supone un reto en cuanto el estudiante debe esforzarse debido a la representación propia que debe hacer al comienzo de la tarea. La interacción es, digamos, la debilidad de la tarea en el sentido de que se propone una interacción general en las orientaciones del profesor. Se pretende contribuir con la tarea a los errores donde se le cuestiona al estudiante con la ubicación de los elementos y de los aspectos del problema en su representación. Y el contexto está situado en aspectos que tienen que ver en la escuela, en su contexto cotidiano de los estudiantes. En la tarea 1.2, entonces, nuevamente el estudiante luego de hacer la lectura de datos, llega a la secuencia S14 donde utiliza un ángulo exterior para utilizar la propiedad del par lineal. En esta secuencia digamos, no se realizan todos los procedimientos o capacidades que se tienen dentro de ella, teniendo en cuenta las características de la tarea. Cuando el estudiante va a hallar uno de los ángulos, cuando pasa por S10, es despejar el seno del ángulo. S18, que es utilizar la función inversa, entonces debe hallar un tercer ángulo. En este caso, por tener un ángulo exterior, tiene la posibilidad de escoger o de decidir por el procedimiento que va a seguir. En cuanto a las expectativas de nivel superior, tenemos, en resumen, esta tabla, pero por ejemplo, podemos mencionar el diseño de estrategias para esta tarea en las secuencias S11 y S12, cuando el estudiante decide cuál propiedad de las proporciones va a utilizar para luego poder despejar el seno del ángulo en la ley de senos, se activa para el proceso de emplear. Mientras que, por ejemplo, en el uso del lenguaje y en la utilización de operaciones. Por ejemplo, la secuencia de C10, donde el estudiante debe despejar el seno del ángulo de las proporciones, se activa para el proceso de formular. En esta tarea se contribuye a las demandas cognitivas
el estudiante debe tener conocimientos, en este caso tiene conocimientos sobre ángulos interiores y exteriores, el concepto de pendiente e inclinación. Como existen diversos caminos, vimos en el grafo, entonces el estudiante debe también esforzarse en ese sentido, buscar las soluciones. Los estudiantes interactúan entre pares o con pequeños grupos y con el profesor. Pretendemos contribuir o la tarea pretende contribuir a superar los errores cuando el profesor realiza preguntas y ejemplos sobre el cálculo de esos ángulos utilizando los diferentes datos que tiene. El contexto es social y tiene que ver con acontecimientos propios de la escuela. En particular, las tareas del objetivo uno, digamos que contribuyen con las dos primeras expectativas afectivas, en mayor medida. Algunas de sus secuencias también contribuyen con la expectativa afectiva 3, pero estas son las que más se observaron. Desarrollar confianza para justificar representación y desarrollar curiosidad para diseñar estrategias. En el caso de las tareas del objetivo 2, mantenemos las dos tareas, dron y pieza. Para la tarea dron, entonces tenemos que el estudiante, por ejemplo, utiliza al comienzo la suma de ángulos interiores, luego para poder hallar uno de esos lados que se le presenta, va a hallar un solo lado del triángulo de tal manera que se utilizan estas secuencias sin que se haga repetición de los procedimientos. En cuanto a las contribuciones expectativas de nivel superior, en resumen, tenemos esta contribución. Por ejemplo, en el diseño de estrategias podemos mencionar la secuencia S9, donde el estudiante debe hacer una comparación o una suma de distancias a partir de las medidas que obtuvo de las secuencias S6 y S7 y de los datos que tiene en el enunciado. Se activa para la eh, secretaria. Por ejemplo, razonamiento, en este caso, el estudiante en S8 debe argumentar con base en esas operaciones y esa suma de distancias sobre la respuesta que debe dar para el problema, de tal manera que se activa para el proceso de interpretar. En esta tarea se contribuye, bueno, el estudiante sabe los conocimientos sobre perímetro, razones y proporciones, se presenta información variada, la tarea presenta un mapa, la tarea presenta una información, digamos, un enunciado, hay interacción entre grupos pequeños y el profesor, y se trata de contribuir a los errores en cuanto al planteamiento de razones y proporciones en la ley de senos. La tarea motiva en el contexto de la ciudad y en su patrimonio en general. Para la tarea pieza, nosotros tenemos que el estudiante en la figura va a encontrar un ángulo obtuso. Podemos mencionar en esta tarea, por ejemplo, cuando el estudiante utiliza la función inversa de seno para hallar uno de los ángulos del triángulo, entonces, dependiendo del ángulo que halló, debe decidir esta secuencia S20 y S19 se agregaron para esta tarea. ¿Por qué observamos que el estudiante debe decidir si utiliza el ángulo suplementario de del ángulo obtenido, que la calculadora arroja siempre un ángulo agudo, la función inversa, o si el ángulo que obtuvo corresponde con el ángulo agudo de la figura y por el contrario va directamente a S3 a hallar el tercer ángulo con la suma de ángulos interiores? Entonces, en este caso, por ejemplo, se contribuye de la siguiente forma a la expectativa de nivel superior. En la matematización podemos mencionar la secuencia S4 cuando plantea la razón y las proporciones que se activa para el proceso de formular. Por ejemplo, en el razonamiento, vemos esa secuencia S19 donde utiliza el ángulo suplementario del ángulo agudo obtenido para obtener el ángulo obtuso que corresponde con la figura de la representación. Y por ejemplo, tenemos el uso del lenguaje o la utilización de operaciones que se activa en muchas de las secuencias. Esta tarea contribuye de la siguiente forma: utilizar la función seno y su inversa. Los procedimientos no son rutinarios, como vimos, tuvimos que agregar algunas secuencias allí. Los estudiantes desempeñan roles, en esta tarea hay una fuerte interacción entre los roles de los estudiantes. Se pretende contribuir con los errores de esta nueva secuencia y la secuencia de la función inversa de seno en sus errores, y el contexto es profesional. En particular, esta tarea contribuye en mayor medida a desarrollar hábitos y argumentar mediante procedimientos matemáticos, que es la expectativa afectiva número 3. Les agradezco su tiempo por habernos escuchado. Muchísimas gracias.